aprovechando, porque ya después van a hacer preguntas. Así está. Los datos de hoy, a las 6 de la mañana. ¿Mande? Sí, está bajando. Ahí pon el dólar, ¿cómo está? No deberíamos de sacar estos datos antes del desayuno porque les va a hacer mal. $17.80. Como 6 años tenía que no estaba así. Ah, y también eso, por eso lo del, ¿cómo se llama? Plan B, sí, ahí viene el C, ahí viene el C, no tiene remedio el Poder Judicial, está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al Poder Legislativo lo mismo. Se elige a los diputados, se elige a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios. Ellos deciden que una ley enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente. No violaron absolutamente nada. Nada. Pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley. Los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial.
Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, primero, que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución, porque la mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución. Actualmente, quienes están por la transformación del país tienen mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero no tienen mayoría calificada, porque la mayoría calificada implica no 50% más 1, sino 2/3 partes de los votos. Y la Constitución solo se reforma cuando se tiene esa mayoría calificada. De 500 diputados, son 300 de mayoría y 200 plurinominales. 500. Para poder reformar la Constitución se necesitan 334. Hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Ese es el plan C. Pero ¿cómo lo valora si tiene el enemigo la Suprema Corte y tiene el enemigo el Poder Judicial, el tribunal? Primero, tener la mayoría en el Congreso, mayoría calificada, que cuando se vaya a votar se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, del racismo, de la corrupción, que se piense a la hora de votar que sea no solo para el presidente o la presidenta, parejo, porque si se tiene el triunfo en la presidencia como ahora, ganamos la presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tiene 2/3 partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos. Y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial. Entonces, a la hora de votar, que no se esté pensando nada más por el presidente o la presidenta. No, el Congreso es importantísimo, importantísimo, y sí se puede alcanzar. Si hoy fuesen las elecciones, se alcanza, porque en las encuestas la gente está a favor de la transformación. Hay encuestas en donde tenemos una aprobación hasta del 80%. Ayer estaba yo viendo una encuesta de María de las Heras,
A ver, ¿por qué no la pones? Entonces, nada más es informarle a la gente. Porque puede ser, a ver, voto cruzado. Sí para presidente, pero no para diputado, no para senador. No. Si no se fortalece el Congreso, si no se tienen las 2/3 partes, pues el presidente queda atado. No han podido, como quisieran, ¿no?, atarme de pies y brazos, porque no me dejo, ni me voy a dejar. Pero miren cómo estamos. Y eso es lo que los tiene, y por eso llegan a estos extremos de corregirle la plana a otro poder, un intervencionismo faccioso. Bueno, eso es lo primero. Y de una vez también anuncio, en enero envío, sí, en enero envío para, no, septiembre, antes de que yo termine, voy a enviar 3, cuando menos 3 reformas hasta ahora, pero vienen otras sociales. Voy a enviar 3 reformas constitucionales. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución Liberal de 1857, en la época del presidente Juárez, que los ministros los elegía el pueblo. Juárez fue presidente porque era ministro de la Corte. Lerdo, que es el que sustituye al presidente Juárez cuando fallece, era ministro de la Corte, era el presidente de la Corte. Vallarta fue electo ministro de la Corte. José María Iglesias fue electo ministro de la Corte. Había elecciones. Y entonces esa mafia, pues, solo el pueblo, solo con la decisión del pueblo se puede llevar a cabo una reforma. Sí, pero ya me di cuenta de que hace falta. Es lo mismo que la elección de los consejeros del INE, magistrados del tribunal, que los elige el pueblo. ¿Por qué esa crisis en el Poder Judicial? ¿Por qué se atrofió por completo ese poder? Porque lo utilizaron como moneda de cambio cuando hicieron los acuerdos entre el PRI y el PAN. Desde la época de Salinas y de Zedillo.
Salinas y Zedillo del PRI les entregó a los panistas el Poder Judicial. Abogados propuestos por Diego Fernández de Ceballos, por Krill, por todos los Gómez Mon, todos los abogados conservadores recomendaban jueces, magistrados, ministros, y está completamente al servicio del bloque conservador, que es sinónimo, que es el equivalente a una pandilla de rufianes muy corruptos, y eso impide que nuestro país vaya más rápido hacia la prosperidad con justicia. ¿Qué piensa del toque de Saldívar, señor? Pues lo mismo. No, es que hay un entorno muy conservador, muchas presiones de el bloque conservador, que tiene pues uno de sus brazos en la abogacía. Es muy difícil encontrar abogados que defiendan al pueblo. Son minoría, porque a todos los formaron para proteger intereses de las minorías, de la oligarquía. Entonces, imagínense un abogado que se formó en el molde de Diego Fernández de Ceballos o de Krill. ¿Qué se puede esperar de ellos? Entonces, solo el pueblo puede salvar al pueblo. La renovación hay que hacerla con el pueblo. El pueblo es el que puede purificar la vida pública. Entonces, esa es una iniciativa que voy a enviar, pero primero pues hay que tener la mayoría en el Congreso, mayoría calificada se le llama, 2/3 partes. ¿Cuántos son de los 500 diputados que hay que tener? 334. O sea, con el 70% de los votos. Sí se puede, sí se puede. La mayoría del pueblo está a favor de la transformación. Y luego, ¿cuántos senadores? ¿Cuánto? 96. ¿Podría incluir la ley de telecomunicaciones del 2014? Es afianzar la democracia, la reforma al poder judicial, eso es importantísimo, y otras que puedan ser en beneficio del pueblo,
Por ejemplo, nos falta que se eleve a rango constitucional el de las personas con discapacidad, el apoyo a las personas con discapacidad, porque se tiene la pensión a adultos mayores, se tiene las becas y el derecho a la salud, pero falta personas con discapacidad y otras cosas. Pero esto de el Poder Judicial es muy importante, muy importante. O sea, se requiere, pues, solo así se va a poder tener una representación del pueblo, porque van a ser los ciudadanos los que van a elegirlos. Ahí se va a buscar el mecanismo cuando se presente la iniciativa. Puede ser que el mismo Poder Judicial tenga posibilidad de presentar candidatos del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y también independientes. Y en listas, y se da a conocer quiénes son, de dónde vienen, porque ahora no se sabe nada, nada más Su Alteza Serenísima Lainez y Su Alteza Serenísima Dayán, ¿cómo es? Pérez Dayán, ¿no? Y los asesores, ¿cómo se llama el abogado que estuvo con Salinas? No, otro, que es como el gurú, el salinista, que fue procurador cuando Salinas, Valadez, sí, que su padre un historiador de primera, pero bueno, suele pasar eso. Ese es el gurú, ¿no?, de todos ellos. Hay otro, Carvajal, es la formación, y los del ITAN y de la Libre Derecho, y etcétera, etcétera, etcétera. Se me estaba pasando. ¿Cómo se llama esta eminencia? Que fue ya ministro. José Ramón Cosío, claro. Imagínense si vamos a poder avanzar como pueblo, como nación, con estos retrógrados, conservadores, salinistas. El Poder Judicial por las personas. Sí, porque además lo que cancelan, resulta que la ley que cancelan es la ley para que no ganen tanto los del INE, del tribunal. Porque eso es lo que tiene la ley en esencia. Es que se está violando la Constitución porque nadie debe ganar más que lo que gana el presidente. Y como los del INE y los del tribunal y ellos mismos ganan muchísimo más, un ministro de esos de ayer y de hoy y de mañana, pero no de pasado mañana, ganan 3 veces más que el presidente.
tiene fideicomisos que no transparentan por 20,000 millones de pesos. Vamos a ver, ahora que se apruebe el presupuesto para el año próximo, la Cámara de Diputados tiene facultad exclusiva de aprobar el presupuesto. A ver qué va a hacer la Cámara de Diputados, si van a seguir manejando sin transparencia de esos 20,000 millones de pesos. Está muy bien el debate. Qué bueno que todo esto está saliendo a flote, porque permite seguir limpiando, permite seguir purificando la vida pública. Son temas importantísimos, muy importantes. ¿Y el presupuesto va a venir la revancha entonces? No es revancha. Además, eso es un asunto que corresponde al Poder Legislativo. Sino, a ver, ¿qué va a suceder con los 20,000 millones de pesos que tienen en fideicomisos en el Poder Judicial, violando la Constitución? Claro, pues tienen el apoyo, y ese es su error, que creen que como les apoya tu periódico, y casi todos les aplauden, ¿no?, creen que eso es el sentimiento del pueblo. Se olvidan que los medios de información, la mayoría, no todos, están hechos para manipular y para el regodeo de la llamada sociedad política, de la élite del poder. Pero eso ya no existe. Nada más que les cuesta mucho trabajo entender la nueva realidad. No se adaptan. Quieren seguir pensando igual que antes o actuando igual que antes. Si la realidad es otra, pues que se amuele la realidad. Yo quiero mi cocol, yo quiero mi chayote, yo quiero seguir robando, yo quiero seguir manteniendo el privilegio de mandar. Entonces, aunque la gente esté pidiendo otra cosa, pero está interesante, ¿eh? No tienen ustedes por qué quejarse, ¿eh? No es tiempo para estar bostezando. Está muy interesante el tiempo que nos tocó vivir, ¿o no? Son momentos estelares en la historia de México. ¿Esto cuándo se había visto? ¿Cuándo el Poder Judicial se había opuesto al presidente? ¿Cuándo? Nunca. Sí, hubieron ocasiones en la época de la República Restaurada que sí
los ministros del Poder Judicial tenía la arrogancia de sentirse libre por defender causas justas, pero ahora es la defensa de intereses. Pero los gobiernos posrevolucionarios, bueno, desde Porfirio Díaz, eran empleados del presidente. Por eso celebremos lo que estamos viviendo ahora. Es interesantísimo. Y en plena libertad, en completa libertad. No se reprime a nadie, hay libertad de expresión, ya no hay aquello de que no se puede tocar al intocable. Al presidente se le cuestiona todos los días, hasta se le insulta, no pasa nada, nada. ¿Saben por qué? Por el pueblo. Porque, como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso tenemos que seguir adelante, aprovechar de que la gente está respaldando, apoyando para seguir democratizando la vida pública de México y limpiando de corrupción completamente. Vean si hay alguna resolución como la de ayer en la historia del Poder Judicial, donde le corrigen la plana al legislativo así. Porque es una ley, va a la Cámara de Diputados, va a comisiones, existe en el reglamento interno del Poder Legislativo de que aunque no se cumpla con el trámite en comisiones, hay licencia o dispensa de trámite, ¿sí? Va al Pleno y el Pleno tiene facultad para que haya esa dispensa de trámite y el Pleno vota y se votó y la mayoría dijo sí, y se discutió y participaron los opositores y los defensores de la ley, y luego ya viene la votación final y gana quienes estaban por la reforma de la ley, y luego pasa al Senado y el mismo procedimiento, porque es válido. El Pleno puede resolver. Pero los opositores impugnan y llega al Poder Judicial y dice, no cumplieron el procedimiento interno. Entonces se tiene que comportar igual que la administración pasada en la actualidad, así como lo hacían antes. No, pero tienen que buscar apegarse a que existe una división, un equilibrio de poderes. ¿Cómo se van a considerar un poder supremo? ¿Cómo van a situarse por encima del poder legislativo? O sea, pero es esta concepción conservadora, por eso es
el supremo poder conservador. Más que no sé si exista un procedimiento legal, pero el Poder Legislativo podría decir, oye, estás interfiriendo, te estás metiendo, ¿sí?, a legislar, ¿sí? O sea, estás actuando como si fueses legislador. Es violatorio, pero violan la Constitución ellos. ¿Cómo es posible que el artículo 127 de la Constitución establezca que ningún servidor público puede ganar más que el presidente y ellos ganen 3 veces más? Y son los que deberían actuar como el faro de la ley. Pero todo es por cuestiones politiqueras. Entonces, ¿cuál es el remedio? Pues que la gente participe. La democracia, ese es el mejor método para resolver estas diferencias. Pero sí hay que atenderlo. Sí hay que resolverlo. Para que se tenga un poder judicial independiente al servicio de todos los mexicanos, no de una minoría, no de un grupo, y que no sean un obstáculo para la transformación del país, porque todo lo que están haciendo es para eso. Es frenarnos, son amparos para que no avance el gobierno en la realización de obras, y todo lo que van a todavía llevar a cabo. Pero pues, es, repito, un momento importantísimo, porque es mejor eso que la simulación. Es mejor que esto salga, que se ventile y que la gente lo sepa. Es que antes no se sabía nada del Poder Judicial, nada. ¿Cuál era su papel? Y causaba mucho daño. Nosotros lo padecimos al Poder Judicial. Bueno, en mi caso, me querían desaforar. Bueno, me desaforaron. Los del Poder Judicial, 2 ministros. ¿Qué otra cosa hicieron, por ejemplo? Ellos fueron los que avalaron la reforma energética para privatizar el petróleo, los del Poder Judicial. Porque recuerdo que cuando aprueban la reforma energética, la Constitución permite que se puedan llevar a cabo consultas en asuntos que se consideran importantes para el desarrollo del país. Entonces, había que recabar un número determinado de firmas, como lo establece la Constitución, y nos dedicamos a conseguir las firmas para que se llevara a cabo la consulta y se le preguntara a la gente si estaba de acuerdo en que se privatizara el petróleo o no. Reunimos todas las firmas. ¿Y qué resolvieron? De que no procedía la consulta,
porque tenía que ver con los ingresos del gobierno. Pero así como esas, todas. Una vez me querían también quitar el cargo de jefe de gobierno porque me estaban exigiendo en la Corte de que yo le pagara, cuando era jefe de gobierno, a una persona 1.810 millones de pesos por una indemnización que no se pagó en tiempos de los gobiernos del PRI. Supuestamente se invadió un terreno en Iztapalapa, paraje San Juan, me acuerdo. Allá están esas colonias. Y como no se pagó al dueño, llegó a la Corte y resolvieron que teníamos nosotros que pagar los 1.810 millones. Entonces me exigían que yo pagara, porque si no, me destituían. Entonces empecé a ver, ¿y esto de dónde viene? ¿De qué se trata? Pues resulta que era una tranza, que habían inventado escrituras públicas, todo esto con la complicidad de notarios, que el llamado paraje de San Juan eran tierras nacionales, que el supuesto propietario pues no existía y que eran unos abogados vinculados con Ahumada, otro que lo usaron después para quererme destruir políticamente. Entonces dije, no voy a pagar. Y no pagué. ¿Qué los imaginan los abogados? Sí, como los del Reforma, los que escriben ahí en Reforma, ¿no? Se viola el Estado de Derecho, es cosa juzgada, la ley es la ley. Pues no, pero siempre, y yo pensaba que podíamos mejorar el Poder Judicial, pero no, está podrido. Hay que llevar a cabo una reforma y pues no puede el Ejecutivo, y no debe, tiene que ser el pueblo, tiene que ser con el método democrático, y que se abra un debate sobre esto y que la gente sea la que decida si se eligen a los ministros y también después de un tiempo a magistrados y después a jueces, de hacer una buena propuesta de reforma constitucional. Porque pues, si no, pues van a seguir los problemas. Ahora tenemos, hoy en la mañana vimos de un juez en Nuevo Laredo que dejó libre a unos extorsionadores que estaban obligando a gasolineros a que les compraran a ellos combustible robado, que si no
tenían que darles 3 pesos más por litro, o no sé cuánto de extorsión mensual. Se detuvo a los extorsionadores y el juez los dejó libre, porque no se integró bien la carpeta de investigación. Pero es diario. Entonces, sí hace falta la reforma. Presidente, secretarios, Amir Ibrahim de Quintana Roo MX. Presidente, preguntarle sobre el asunto de Calica en Quintana Roo, en Playa del Carmen. Hay una preocupación seria de lo que está sucediendo con ellos. Ahorita hubo una denuncia que metieron, una demanda que metieron pobladores cercanos, indígenas, que viven muy cerca de donde está Calica, en una zona irregular que se llama Las Torres, que alegan que fueron afectados en su salud por los polvos que emanaban de las explosiones de esta minera. Calica niega que esto sea cierto. Primero, pues esta demanda no la admitieron, metieron un recurso de queja a estos pobladores para luego que sea admitida ya en un recurso de queja esta denuncia. Y pues bueno, pues hay un temor de que vuelva esta minera a tomar acciones en la zona, pues porque sí ha devastado muchísimo, y pues preguntarle cuál es el estatus real que guarda ahorita el conflicto que está con Calica. Bueno, es una denuncia, hay un panel, hay un tribunal internacional que está decidiendo. Nosotros hemos invitado a los integrantes de este tribunal a que visiten la zona, que vean la devastación causada por esta empresa estadounidense. Aquí se llama Calica, pero es una empresa constructora estadounidense, Vulcan, que también muy poderosa, hasta tienen legisladores que los defienden. Es que en el sistema político estadounidense las empresas entregan dinero a los candidatos, hasta la industria bélica, los que producen armas, apoyan a candidatos para que cuando lleguen al Congreso defiendan a los que venden las armas y que no haya ninguna regulación. Pues así también todas las empresas aportan. Los que producen los transgénicos, alimentos chatarra, también aportan, y por eso hay quejas. Queremos que vengan los del tribunal a resolver esto, que vean. ¿No tienes ahí las imágenes? Porque no han querido ningún arreglo, son muy prepotentes. Se les ha planteado a los de la empresa que se les da permiso, ayudamos para que puedan utilizar todos estos terrenos en
Esos polvos son los que dicen que Sí. los pobladores que los han afectado en la Sí. salud. En hotelería, en un centro turístico, ecológico. Todo esto es lo que han dejado, porque extraen todo el material. Permisos que dieron en la época de la corrupción neoliberal, en la época que era secretaria de Medio Ambiente, la señora Julia Caravia, que le entregaron también después la medalla Belisario Domínguez. Y nunca los pseudoambientalistas, Greenpeace, ninguno dijo nada. Hay un tribunal donde está hasta el obispo Vera, que son asociaciones internacionales financiadas por gobiernos extranjeros. Tribunal de los Derechos de la Naturaleza. Pues esos estaban dormidos, en sueño, cuando todo esto pasaba. Es hasta ahora, ¿no?, con el Tren Maya, que llovieron los amparos y las denuncias, cuando hemos cuidado la naturaleza como nunca se había hecho. Pero se les ha planteado, bueno, este es el puerto, se les ha planteado que lo pueden convertir en un puerto de cruceros. No hay del lado del continente, en la península, un puerto para cruceros. Están en Cozumel, de modo que sería muy importante un plan de desarrollo ecológico, turístico. Eso es lo que les planteamos. Les planteamos también que se haga un avalúo y se les compra para que nosotros podamos declarar zona de reserva, porque no solo es esta parte, tienen como 2,000 hectáreas o más de manglares que si no las cuidamos, no las... Todo esto, lo de atrás, pero tienen otros predios, como más de 2,000, sí. Todo esto, y están aferrados a que quieren seguir utilizando esto como banco de material para llevarse la grava a la construcción de carreteras en Estados Unidos. Estamos hablando de cómo destruir el paraíso. Es de las zonas más bellas de México y del mundo, y con más recursos naturales. Todo esto es de ellos. Entonces, el pleito es para seguir explotando. Entiendo que lo que tú estás exponiendo es lo del daño que han causado
a niños y a la salud de la gente Sí. que vive cerca de esas zonas, por los pueblos, que ya hay una demanda en los juzgados. Saber si pues habría manera de que pues a lo mejor la asesoría jurídica la observara o viera esto, y también por parte de la Secretaría de Salud pues que checara a las personas que dicen que están afectadas de todos estos años y años de polvo que voló de esas excavaciones, y que pues hoy Calica lo niega, ¿no? Pero en realidad hay niños afectados en esa zona, ya están las denuncias interpuestas, las demandas interpuestas, y bueno, pues informarlo de eso. También en ese sentido, pues nada más dejar constancia de que Calica pues se volvió después una empresa que se llama Sactum, que es lo mismo, ¿no? Es el mismo de estos, y que pues ellos siempre financiaron programas de apoyo a investigadores ambientales en Playa del Carmen. O sea, está registrado en la prensa de Playa del Carmen. Aquí, por ejemplo, tengo uno de sus boletines en donde anuncian que brindó una rueda de prensa para detallar lo logrado en 6 meses de su proyecto de sustentabilidad, ¿no? O sea, es decir, en otro sentido, pues siempre han financiado, o sea, ellos ambientalistas, ¿no? En otros lados que no sean sus terrenos, es decir, o sea, con otros. Sí. Entonces, eso explica un poco también, pues, toda la oposición de ciertos ambientalistas que los describió el secretario de Gobernación como ambientalistas de ambición, que coincido mucho con esa descripción, que pues bueno, pues siempre han sido financiados por esta empresa Calica en otros proyectos que no, pues yo creo que para que no toquen el suyo, ¿va? Porque no hay… Sí, es como lo de Pedro Páramo, cuando le llegan al hacendado y los revolucionarios y le piden dinero y le piden hombres y les da dinero y les da hombres y les da más hombres de los que tenían los revolucionarios, y al final pues ¿quién va a mandar? ¿No? Pues el representante del hacendado, él iba a ser ya el jefe, ¿no? Y lo que les dice el hacendado es: todo eso se los doy, no me devuelvan nada, el dinero se los regalo, los hombres se los presto, nada más váyanse a hacer la revolución más lejos. Entonces es lo mismo, es exactamente igual. Esa es la estrategia de todos ellos, y mucha corrupción en estos pseudoambientalistas. No se tiene ningún problema si se les da dinero. Tengo pruebas. Denuncian, se manifiestan y luego ya hay el arreglo, y es dinero. Como nosotros no damos dinero, ahí van a seguir, pero pues nosotros también estamos acostumbrados a eso, a no doblarnos, a no dejarnos chantajear. Pero es eso que tú planteas, o sea, han destruido toda esa zona, hoteleros, estos de Xcaret, ríos subterráneos, cenotes, nunca dijeron nada. Estos de Xcaret hasta construyeron debajo del suelo un templo, y utilizaron los ríos subterráneos y cenotes y todo. Ahí está. Este es Xcaret, pero este es el nuevo, del mismo grupo.
Eso está clausurado. Entonces, por eso están dale y dale y dale y dale y dale. Loret de Mola, que por cierto no me ha dado respuesta, al cambalache. Estoy esperando. ¿Va a estudiar eso, presidente? Vamos a poner orden antes de que terminemos, porque ellos están Esperando que se vaya. también, no solo ellos, otros, están esperando que termine nuestro gobierno. Cuentan los días y también están equivocados porque la transformación va a continuar. Yo ya no voy a estar, yo me voy a jubilar, me retiro. Pero esto es un proceso que se echó a andar. ¿Quién lo va a detener? Pero sí, ellos albergan la ilusión de que ya va a terminar el gobierno nuestro. Y sí puede ser que haya pues un corrimiento, ¿no?, al centro, porque además cada quien tiene su estilo. Decía don Daniel José Villegas, el estilo personal. Quién sabe si vayan a haber mañaneras, quién sabe si se vayan a hacer denuncias así. ¿Quién sabe si se vaya, como dicen los conservadores, a polarizar? Que no es polarizar, es politizar, pero ellos le llaman polarización. ¿Quién sabe? Pero estoy seguro de que va a continuar la transformación. Puede ser que con otro lenguaje, van a hablar más rápido que yo no hablo de corrido, no se van a comer las heces, no las van a decir de más, pero en lo esencial va a continuar la transformación. Entonces sí están esperando, es lo de Calica, están esperando, y otros casos. Pero es esto del Poder Judicial, lo mismo. Antes de irnos, vamos a desbrozar el camino, a limpiar el camino a los que vienen detrás, a facilitarle las cosas. Reforma electoral y reforma de la Guardia Nacional también en septiembre de 2024. Vamos a presentar estas reformas constitucionales, pensando, todavía no, vamos a esperar, la del Poder Judicial va, porque sí se tiene que elegir a ministros, magistrados, jueces, como era de acuerdo a la Constitución de 1857. Por cierto, se aprobó aquí estaba el recinto legislativo. Ahí les invito a que vayan a visitar ese recinto que es histórico. Hay una placa de todos los diputados que participaron, porque esa Constitución es histórica, importantísima. Fue la Constitución de la Reforma. Las tres constituciones federales han sido muy importantes.
la de 1824, esa de 1857 y la del 17, que es vigente, a pesar de todas las reformas. Pero bueno, qué bien que nos Entonces, ¿sí informas. pueden recibir alguna delegación en Quintana Roo a estas personas de la denuncia, a esta población de indígenas que están denunciando? Sí, sí. Y aquí el doctor Alcocer pues está tomando nota para ver cómo se les atiende. ¿Sí? Bueno, en otro tema, señor presidente, rapidísimo, en el tema de la campaña de drogas que están contra las drogas que están haciendo, quiero preguntarle por qué no se han tomado en cuenta a las personas que se han rehabilitado de las adicciones. O sea, está comprobado en el tema de las adicciones que lo que más ha rescatado a las personas adictas es el programa de los 12 pasos que Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos generan, que estas pláticas en comunidad y las experiencias que se comparten son mucho más efectivas que todas las situaciones clínicas que pueda haber en contra de una persona que ya tiene el alcoholismo fuerte en su etapa terminal o su adicción terminal, y que la medicina pues en ese asunto pues ha sido escasa, digamos, en los resultados de rescatar, digamos, a estas personas que ya están muy en día, y que además su experiencia pues ayuda a otros a prevenir, pues bueno, que caigan, porque les cuentan de viva voz lo que ellos han vivido, y esto es muy conocido en muchas partes, y se da exactamente en el tejido social en donde están todos estos grupos insertados y tratando todo el tiempo de rescatar a las personas que van a ir y dar información respecto a lo que esto genera. Preguntarle por qué la campaña no ha tomado en cuenta este tipo de estrategias, si son las que han funcionado más en el plano. Gracias, presidente. Sí, se está tomando en cuenta la opinión de quienes tienen experiencia en atender, ¿sí?, a personas que salen adelante, ¿no?, a pesar de la adicción. Sí se está tomando en cuenta, hay un equipo que trabaja. Lo que pasa es que estamos iniciando. Sí, testimonios, o sea, pero sí es importante lo que estás planteando, de que sí, es preventivo lo que estamos haciendo, pero es importante también la experiencia de quienes ya salieron adelante, aun cuando el enfoque principal es la prevención. Ese es el enfoque principal, sin desatender lo que tú estás planteando. Y hay centros de rehabilitación que están participando, especialistas que están participando en esto, y es un tema muy importante, porque si logramos, y lo vamos a lograr, reducir el consumo o que no aumente, que no se incremente, vamos a evitar un mal mayor, porque lo que se está padeciendo en Estados Unidos es muy triste, muy doloroso. Es una pandemia, es gravísimo el que por el consumo de fentanilo pierdan la vida 100,000 personas, y la mayoría jóvenes. Es algo muy preocupante. Entonces, nosotros tenemos que prevenir. Afortunadamente tenemos muchos elementos buenos. Hablaba yo de la cultura, de nuestras tradiciones, la integración de las familias. Entonces, pero tenemos que reforzar eso.
y que haya información y corregir políticas, o criterios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos deberían de estar revisando, entre otras cosas, si les funcionó el liberar el consumo de algunas drogas. Puesto que señalábamos que de repente llegan a un acuerdo los dueños de los equipos de básquetbol con los jugadores de que sí pueden fumar marihuana. Imagínense, cuando el deportista pues es un ejemplo a seguir, y eso normal. Entonces, si no revisan esa política, y desde luego el fondo que tiene que ver con la convivencia, yo insisto, eso de que están apenas en la adolescencia los hijos y ya se les está pidiendo que ahuequen el ala, que se vayan, y ¿qué pasa con los jóvenes? Porque el que recurre a las drogas es porque padece pues de desatención, de un vacío, de falta de afecto, de cariño, de amor. ¿Qué por qué no pueden mantener más a los hijos en la familia? Porque cuesta mantenerlos, porque les tienen que pagar el estudio. ¿Qué no puede el gobierno apoyar para que estén 2, 3, 5 años más en el hogar, en la familia? ¿Y por qué no más atención a los jóvenes? ¿Y por qué no más educación pública y gratuita a los jóvenes? O sea, las causas. De eso voy a hablar ahorita ya con el presidente. Ya me voy, es que a las 9:30. Ya 9:25, ya me voy. Dios.